بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo lo que sea beneficioso para nosotros, así como le pido también a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: di, ¿acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no? Y dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Y dijo también Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: a quien Allah le desea el bien, le hace comprender el din. A quien Allah le desea el bien, le hace comprender el din del Islam. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de nuestro taller de el fiqh del hajj, el fiqh de la peregrinación y de la umrah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz sea con todos ustedes, la misericordia de Dios y sus bendiciones. Hemos venido hablando del concepto del hajj, hemos mencionado también las virtudes del hajj, cuál es la sabiduría detrás de la legislación del hajj, por qué Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado el hajj para los musulmanes, ha legislado el hajj para los creyentes, cómo es que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado que se realice el hajj, cómo es que Allah subhanahu wa ta'ala ha delimitado a su casa sagrada y la ha protegido, cómo Allah subhanahu wa ta'ala especificó dónde está su casa sagrada, el Kaaba, el Haram, cómo Allah ha protegido a su casa sagrada con la mezquita sagrada, y a la mezquita sagrada con la ciudad sagrada de la Meca, y a la ciudad sagrada de la Meca con el recinto sagrado del Haram, y cómo Allah ha delimitado, ha definido a ese Haram, a ese recinto sagrado con los mawaqit. Hemos explicado también qué cosas son los mawaqit, y explicamos que los mawaqit son referentes geográficos y cronológicos. En cuanto a los cronológicos, los referentes cronológicos del hajj son los meses de Shawwal, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah. En cuanto a los referentes geográficos, son los 5 mawaqit que hemos mencionado en clases. Los mawaqit, que son puntos geográficos a partir de los cuales el peregrino que se dirige a la Meca debe vestir el ihram, debe adoptar el estado de ihram, debe formular su intención de peregrinación o de umra en ese momento. Puntos geográficos como Dhul Hulayfa, como Yalamlam, como Qarn al-Manazil, como Dhat Irq y como Al-Juhfa. Son 5 puntos geográficos para los habitantes de esas zonas determinadas o para todo aquel peregrino que transite por esos lugares. A partir de estos puntos el peregrino debe ya haber adoptado el estado de ihram, haber formulado su intención
y haber especificado qué rito va a realizar. En la clase anterior, con respecto al ihram, mencionamos que cuando el peregrino formula su intención debe definir también qué tipo de rito va a realizar. Si va a realizar una umra, si va a realizar un hajj, si va a realizar un hajj con una umra en un solo rito, o si va a realizar un hajj con una umra en dos ritos distintos. El primero es la umra, que es la peregrinación menor. Los otros tres son las tres modalidades del hajj. El hajj de manera individual, el hajj con la umra dentro de un mismo rito, que es el hajj qiran, y el hajj con la umra en dos ritos distintos. Y este es el hajj en la modalidad de tamattu. Hemos hablado también sobre hemos hablado también sobre algunas prohibiciones que tiene el muhrim, el peregrino, la persona que ya se encuentra en el estado de ihram. Y bien, hoy tenemos nuestra clase sobre la ofrenda que se debe, el fidya. El fidya, a pesar de que en la lengua árabe es una sola palabra, el fidya, y se entiende a qué se refiere, en español hay que traducirlo bastante largo para que se entienda. Y es que el fidya es toda aquella ofrenda que se debe realizar para expiar una falta cometida durante el estado de ihram. Mientras el peregrino se encuentra muhrim, en estado de ihram, tiene que realizar ciertos ritos, tiene que cumplir con ciertas normas, y si en ese estado el peregrino cumplió o cometió alguna falta, debe expiarla con una ofrenda, con una fidya. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de hablar sobre la fidya en sí, vamos a mencionar dos puntos pendientes que nos quedó de la clase anterior. Sobre el veredicto de la mujer peregrina que comienza a menstruar. Si una mujer que adoptó la modalidad de peregrinación tamattu, y la peregrinación tamattu, insisto una vez más, es aquella peregrinación en la que se realiza el hajj y la umra, pero en dos ritos separados, ¿sí? Si una mujer adoptó la modalidad de tamattu, la peregrinación tamattu, y comienza a menstruar antes de realizar el tawaf, y teme perder su peregrinación, puede volver a adoptar el ihram para cambiar la modalidad tamattu a la modalidad de qiran. Y la modalidad de qiran es aquella modalidad en la cual se realizan el hajj y la umra en un mismo rito, ¿sí? Ahora, lo mismo se aplica para aquella persona que es impedida por alguna circunstancia. Si una persona teme que alguna circunstancia le impida continuar, entonces puede también hacer como acabo de mencionar para la mujer menstruante, que es puede volver a adoptar el ihram para cambiar a la modalidad de qiran, ¿sí? Perdón, mucha tos hoy. La mujer que está menstruando o atravesando el puerperio, el posparto, puede realizar todos los ritos de la peregrinación a excepción de uno. Insisto, la mujer que está menstruando o está en el periodo de posparto, el puerperio, puede realizar todos los ritos de adoración excepto uno, es decir, excepto el tawaf. El tawaf no lo puede realizar, ¿sí? El tawaf no lo puede realizar, pues para realizar el tawaf es condición indispensable la purificación. Ahora, si comienza a menstruar durante el tawaf mismo, debe salirse inmediatamente de él. Si la mujer está realizando el tawaf
y en medio del tawaf le llegase la menstruación, entonces debe salirse inmediatamente del tawaf y posteriormente adoptará el ihram nuevamente bajo la modalidad de qiran, donde solo se hace el hajj y la umra en un mismo rito, ¿sí? Ahora, hemos mencionado los asuntos que se le prohíbe al muhrim, los asuntos que tiene impedido realizar el muhrim, el peregrino en estado de ihram. Pues bien, ¿qué se le permite al muhrim hacer sin violar el estado de ihram? Ya hemos conocido qué es lo que no debe hacer, pues ahora nos toca conocer qué es lo que sí puede hacer y esto no viola el estado de ihram. El muhrim puede sacrificar una gallina o una res de ganado lícito para alimentarse, ¿sí? Puede hacerlo para alimentarse. También puede sacrificar a todo animal, es decir, puede en este caso matar, ¿no? Porque el otro es sacrificar para consumo. Puede matar a todo animal peligroso o perjudicial. Si hay un animal peligroso o perjudicial, sea dentro o fuera del haram, del recinto sagrado, es válido. Puede matarlo y no cae en ninguna falta durante el estado de ihram. Como por ejemplo un león, un lobo, un tigre, una serpiente, ¿sí? Un escorpión que esté cerca de un niño o de una persona cualquiera, ¿sí? Puede matarlo. No hay inconveniente. Esto no viola el estado de ihram, ¿sí? Una lagartija, por ejemplo, ¿sí? Una rata, por ejemplo. Ahora, también es lícito, es permitido pescar y consumir los productos del mar, ya que la prohibición explícita de la caza hace referencia a la caza en tierra. La prohibición es en tierra, mientras que pescar y consumir todos los productos del mar es totalmente permitido. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: se les ha permitido comer de lo que pescan o hallen en el mar para su beneficio y el de los viajeros, y se les ha prohibido la caza mientras están consagrados a la peregrinación, ¿sí? O a la umra. Mientras están consagrados a la peregrinación, entre paréntesis, o a la umra, ¿sí? Tengan temor de Allah, pues ante Él serán congregados todos. Todos nos reuniremos un día ante Allah subhanahu wa ta'ala y tenemos que responder por nuestras acciones. Ay de aquellos que olvidan que un día se van a parar frente a Allah subhanahu wa ta'ala y rendirán cuentas por sus acciones. Ay de aquellos negligentes, ay de aquellos tontos que siguen el camino de Shaitán y olvidan que un día van a tener que pararse frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, insisto, dice en el sagrado Corán: se les ha permitido comer de lo que pescan y hallen en el mar, para su beneficio y el de los viajeros, y se les ha prohibido la caza mientras están consagrados a la peregrinación o la umra, es decir, mientras ustedes se encuentran en estado de ihram. Teman a Allah, pues teman a Allah ante quien serán congregados un día. Por otro lado, Aisha radiyallahu anha menciona que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: hay 5 animales dañinos que pueden ser matados en el haram, en el recinto sagrado de la Meca, ¿sí? Hay 5 animales dañinos que pueden ser matados en el haram: el escorpión, la rata, el buitre, el cuervo y el perro salvaje, ¿sí? Ahora, el muhrim, el peregrino en estado de ihram, puede también bañarse, puede lavarse el cabello y las prendas del ihram, o puede cambiarlas. Es decir, puede lavar las prendas del ihram como puede cambiarlas también. Y él mismo puede bañarse, puede lavarse el cabello, no hay ningún problema.
También puede vestir un anillo de plata, puede vestir anteojos para, para evitar el sol, puede utilizar audífonos, por ejemplo, puede utilizar relojes de pulsera, puede utilizar cinturón, y hay muchos peregrinos que sobre el izar, ¿sí? Recuerdan que dijimos que el peregrino utiliza dos prendas. La prenda que le cubre de la cintura para abajo se llama izar, y la prenda que cubre de la cintura para arriba como un manto se llama rida. Muchos peregrinos sobre el izar utilizan un cinturón, como puede utilizar también sandalias, aunque contengan costuras, pues son sandalias, no es ropa como tal, ¿sí? En la ropa sí está impedido de utilizar ropas con costura. Y es que lo que se busca es que el peregrino se despoje de todo símbolo de ostentación y vista simplemente dos prendas sin costura alguna. Ahora, también puede aplicarse el hijama. La hijama es lo que se conoce como ventosas, ¿sí? O puede aplicarse también el kuhl en los ojos. Todo esto es permitido para el peregrino. El peregrino en estado de ihram, el muhrim, vamos a llamarle el muhrim. El muhrim puede también oler plantas, plantas aromáticas, puede oler flores, rosas, por ejemplo, sin ningún inconveniente. Puede plantas aromáticas como la albahaca, puede resguardarse del sol bajo una carpa o una sombrilla, el techo de un automóvil, una cochera, etcétera. Ahora, también puede, si es que le picase la cabeza, puede rascarse la cabeza, aunque ello haga caer alguno de sus cabellos, ¿sí? Es cierto que el peregrino tiene impedido cortarse el cabello o arrancarse el cabello o afeitarse el cabello hasta que cumpla con los ritos. Tiene impedido eso. Pero si, por ejemplo, le picase la cabeza y su intención no es sacarse los cabellos, sino rascarse, y mientras está rascando se sale un cabello, no pasa nada. Pues la intención no fue quitarse el cabello como tal, sino fue rascarse. Ahora, quien desea juntar la ofrenda del Adha, del Eidul Adha, y la ofrenda de la peregrinación en una sola el día 10 de Dhul Hijjah, no podrá, ¿sí? Repito, quien desea juntar la ofrenda del Eidul Adha y la ofrenda de la peregrinación en una sola el día 10 de Dhul Hijjah, no podrá, al asumir el ihram, sacar nada de su cuerpo, ni su pelo, ni sus uñas. Ninguna persona que desee juntar la ofrenda del Eidul Adha y juntar la ofrenda de la peregrinación en un solo sacrificio el día 10 de Dhul Hijjah, no podrá, cuando asume el ihram, no podrá sacar nada de su cuerpo, ni de su pelo, ni de sus uñas. No es permitido, ¿sí? Si está en la modalidad tamattu', que es, insisto una vez más, peregrinación y umbra, pero en ritos separados, podrá recortarse o rasurarse el cabello solamente, ¿sí? Podrá recortarse o rasurarse el cabello solamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de los ritos de la peregrinación. Solo por eso. Solo por ser un rito, el raparse o recortarse el cabello, solo por ser un rito de la peregrinación se le permite. Si no, entonces tendrá que esperarse hasta el día 10. No debe sacar nada de su cuerpo, ni de sus uñas, ni de su pelo. Insisto, esto es para aquella persona que desea juntar la ofrenda del Adha y de la peregrinación el mismo día 10 de Dhul Hijjah. Ahora, ¿qué se debe hacer con aquella persona que muere en estado de ihram? Si un peregrino
fallece en estado de ihram, ¿qué se hace con esa persona? Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, Allah esté complacido con él mencionó un hombre que estaba en estado de ihram, fue derribado de su camello y murió al caer. El hombre iba en camello. Y Abdullah ibn Abbas menciona que fue derribado de su camello y murió al caer. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lávenlo con agua y alcanfor, amortájenlo con sus dos prendas del ihram y no le pongan perfumes ni le cubran la cabeza, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo resucitará el día de la resurrección pronunciando la talbiya. El peregrino, así como murió en estado de ihram, será resucitado el día de la resurrección pronunciando labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Qué bella muerte, muriendo en la peregrinación, y qué bella resurrección tendrá el día del juicio final cuando sea resucitado pronunciando la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Imagínense un peregrino siendo resucitado el día de la resurrección diciendo: heme aquí, Señor, presente ante tu llamado. Heme aquí, Señor mío. Entonces, si una persona muere en el estado de ihram, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam refiriéndose a este hombre que fue derribado de su camello y murió, lávenlo con agua y alcanfor, amortájenlo con sus dos prendas del ihram, no dijo traigan otras telas, con sus mismas prendas del ihram, y no le pongan perfume ni le cubran la cabeza, pues Allah el día de la resurrección lo resucitará pronunciando la talbiya. Bien, como dijimos al inicio de la clase, nos toca aprender sobre la fidya. Al-fidya, una palabrita, pero en español, la ofrenda que se debe realizar para expiar una falta cometida durante el estado de ihram. Un poquito larga la traducción, pero hay que traducirlo de esa manera para que se comprenda lo que es al-fidya. Bien, las prohibiciones durante el estado de ihram, con relación a la ofrenda expiatoria que debe realizarse son de 4 clases, ¿sí? Es decir, al-fidya son de 4 clases. Esta ofrenda para expiar faltas cometidas durante el estado de ihram son de 4 clases. La primera de estas es aquella ofrenda, las prohibiciones durante el estado de ihram son de cuatro clases. La primera de estas prohibiciones son aquellas prohibiciones que no requieren una ofrenda. Como por ejemplo, realizar un matrimonio o contraer matrimonio uno mismo. Cuando digo realizar me refiero a casar a otra persona, ¿sí? Esto está prohibido, pero no requiere, si un peregrino lo realizara, si se casara durante la peregrinación o casara a otras personas, estaría cometiendo un pecado, pero no requiere de ofrenda, ¿sí? La segunda clase es lo que requiere una ofrenda mayor. Y esto lo mencionamos en nuestra segunda o tercera clase de la peregrinación. Mencionamos el caso del coito. El coito durante la peregrinación, antes de la primera suspensión del estado de ihram, su ofrenda es el sacrificio de un camello, no de un cordero, sino de un camello, pues es una ofrenda mayor. Entonces tenemos la primera, aquellas prohibiciones que no requieren una ofrenda, caso contraer o celebrar un matrimonio. La segunda, aquellas prohibiciones que requieren una ofrenda mayor, caso realizar el coito durante la peregrinación. 3, tenemos lo que requiere la ofrenda de algo equivalente.
la ofrenda de algo equivalente. Por ejemplo, la casa, la cacería, ¿sí? Si una persona se va de cacería durante el estado de Haram, entonces debe ofrendar algo equivalente. Y lo cuarto es todo aquello que requiere una ofrenda menor. Y en esto está todo el resto de las prohibiciones, como por ejemplo perfumarse o rasurarse, etc. ¿Sí? Perfumarse, rasurarse y todas las prohibiciones que nosotros hemos mencionado en la clase anterior, las prohibiciones durante el estado de Ihram, mencionamos ahí varias. ¿Sí? Entonces, la última es la que requiere una ofrenda menor. ¿Sí? Y aquí están implícitas todas, todo el resto de las prohibiciones como perfumarse, rasurarse, etcétera, etcétera. Quien estuviese enfermo o por alguna otra excusa válida tuviese que incurrir en una de las prohibiciones durante el estado de Haram, a excepción del coito, como por ejemplo, exceptuando el coito, ¿sí? Esto no tiene excusa válida. Como por ejemplo, rasurarse o vestir prendas con costuras, lo podrá hacer sin tener que expiarlo con una ofrenda menor. ¿Sí? Repito una vez más. Si una persona estuviese enferma o por cualquier otro motivo que sea válido, ¿sí? Por enfermedad o cualquier otro motivo que fuese válido, si eso lo lleva a incurrir en una de las prohibiciones durante el estado de Ihram, y dejo claro que esto es cualquier de las prohibiciones durante el estado del Ihram, a excepción del coito, esto no tiene excusa, ¿sí? Si lo llevase a cometer cualquiera de las prohibiciones durante el estado de Ihram, como rasurarse, como vestir prendas con costuras, como perfumarse, por ejemplo, etcétera, etcétera, lo puede hacer sin tener que expiarlo con una ofrenda menor, ¿sí? Porque son circunstancias muy particulares y se les permite por una circunstancia muy particular, ¿sí? Las normas generales no aplican en circunstancias particulares. Ahora, la ofrenda menor, que es en árabe se conoce como fidya al-adha, ¿sí? La ofrenda menor consiste en realizar una de tres acciones: ayunar 3 días, alimentar a 6 necesitados, dándole a cada necesitado medio sa'a de trigo, de arroz, de dátiles o cualquier otro alimento semejante a estos, ¿sí? O también puede ofrecerle una comida regular de la zona, una comida típica de la zona, ¿sí? O la tercera opción es sacrificar un cordero. Repito, la fidya menor, la ofrenda menor, puede realizarse con cualquiera de estas tres acciones: ayunar 3 días, o dar de comer a 6 necesitados con medio sa de alimento, ¿sí? Y cuando digo alimentos, los alimentos que mencioné: arroz, trigo, si es que es una zona donde hay dátiles, o cualquier otro alimento similar a estos, ¿sí? O lo que puede hacer también es brindarle una comida regular de la zona, una comida típica de la zona, lo que normalmente consumiría la persona que está realizando la ofrenda. Y la tercera opción es sacrificar un cordero, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, si alguno de ustedes estuviera enfermo o sufriera una dolencia en su cabeza y se rasurase, deberá expiar ayunando 3 días
o dando una caridad suficiente para alimentar a 6 pobres, o sacrificando un cordero. Esto lo menciona Allah subhanahu wa ta'ala en Sura Al-Baqarah. Si alguno de ustedes estuviese enfermo o sufriera una dolencia en su cabeza, ¿sí?, y se rasurara, deberá expiar ayunando 3 días o dando una caridad que sea suficiente para 6 personas, ¿sí?, para alimentar a 6 personas, 6 pobres, o deberá sacrificar un cordero. Ahora, el ayuno es válido. El ayuno es válido realizarlo en cualquier lugar, mientras que las otras 2 opciones solamente pueden ser ofrecidas solo a los necesitados, a los pobres de la ciudad que habitan en la ciudad de la Meca, ¿sí? El ayuno, insisto, el peregrino como expiación lo puede realizar en la Meca como fuera de la Meca, en cualquier lugar. Mientras que las otras 2 opciones, que es sacrificar el cordero y esa carne, repartirla entre los necesitados, o dar de comer a 6 necesitados, estas 2 opciones solo se pueden hacer dentro de la ciudad de la Meca, pues eso se debe dar a los pobres de la ciudad de la Meca. Esta es una bendición que Allah subhanahu wa ta'ala ha otorgado a los pobres de la ciudad de la Meca, ¿sí? Ahora, la persona que incurre en una de las prohibiciones durante el estado de Ihram, por olvido, por ignorancia o por coacción, ha sido obligado, no comete pecado. Tampoco debe expiar su falta con una ofrenda, ¿sí? Pero si puede, debe suspender inmediatamente la acción que está violando su estado de Ihram, ¿sí? Debe abandonar esa acción inmediatamente, apenas lo sepa, ¿sí? Ahora, pero la persona que incurre en una prohibición con total intención, intencionalmente, pero por necesidad incurre en ella, entonces debe expiar su falta con una ofrenda, pero no está cometiendo un pecado alguno, porque lo hizo por necesidad, pero con intención, sabía de su prohibición. Entonces son 2 panoramas distintos. En el primero, una persona no sabía que estaba prohibido, no sabía de las prohibiciones durante el Ihram, o olvidó las prohibiciones durante el Ihram, o alguien lo obligó a realizar una de las prohibiciones durante el Ihram. En este caso, no comete pecado alguno y tampoco tiene que presentar ninguna ofrenda. En el segundo caso, la persona conocía de la prohibición, pero una necesidad mayor lo llevó a incurrir en ella, en esta prohibición. Entonces, en este caso, la persona debe expiar su falta con una ofrenda, pero no cometió pecado alguno porque fue la necesidad lo que lo empujó a esto. Ahora, quien comete una prohibición intencionalmente y sin excusa válida, comete un gran pecado y debe además expiar su falta con una ofrenda. Creo haber dejado claro esta última parte, ¿sí? Son situaciones distintas. Uno ignoró, uno fue obligado, uno no sabía, y el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado: Allah ha perdonado a mi umma lo que hace por error, por ignorancia, olvido, o fue coaccionado a realizarlo, ¿sí? Entonces, en una no sabía, en la otra sí sabía, pero fue la necesidad que lo empujó, mientras que en la tercera situación la persona sabía de su prohibición y con total intención realizó esta prohibición. Y en este caso debe pagarle que cometió pecado y debe expiar su falta con una ofrenda. Ofrenda por cazar o matar un animal intencionalmente. La persona que caza y mata a un animal intencionalmente durante su estado de Ihram se encuentra frente a 2 situaciones.
La primera de estas es, si el animal tiene un equivalente entre las reses de ganado, la persona deberá elegir entre sacrificar un animal equivalente y repartirlo entre los pobres que habitan en el haram, o calcular su precio y comprar alimentos por el mismo valor para distribuirlo entre los pobres que habitan en el haram. Recuerden siempre eso, que la distribución de la comida y de la carne sacrificada es solo para los pobres de la Meca, ¿sí? Y dándole medio sa de alimento a cada uno. Entonces, si tiene un equivalente, puede calcular su precio, comprar alimentos y repartirlo, o sacrificar un animal equivalente y repartirlo entre los pobres, ¿sí? O puede también ayunar por cada sa'a de comida. El sa'a, recuerden, es una cantidad, ¿sí? El sa'a es una medida que el profeta sallallahu alaihi wasallam tomaba con sus manos. Una cantidad, ¿sí? Tomaba con sus manos. Ahora, por cada sa'a también puede ayunar un día. La otra situación es, la otra situación es, si el animal, objeto de caza, no tiene un equivalente de entre las reses de ganado, entonces la persona debe calcular su precio en dinero y tendrá la opción de alimentar a los necesitados o ayunar un día por cada sa de alimento, ¿sí? Por cada sa de alimento que pudiese comprar con ese dinero, ¿sí? Insisto, si el animal no tiene un equivalente de entre las reses de ganado, entonces calculará su precio en dinero y tendrá la opción de alimentar a los necesitados o ayunar un día por cada sa de alimento que pudiese comprar con ese dinero. Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, no casen mientras están consagrados a la peregrinación o la umra. Quien de ustedes lo haga deliberadamente deberá compensarlo sacrificando una res de ganado equivalente a la que mató, la que será determinada por 2 personas justas de entre ustedes, y será ofrendada en la Kaaba, es decir, en la gente que vive alrededor, entre los pobres que viven alrededor del Kaaba. O deberá hacer una expiación alimentando a pobres o ayunando un plazo equivalente. Entonces, esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala legisla en el caso de cometer alguna falta. Es decir, en este caso particular, en el caso de caer en la caza, siendo que Allah subhanahu wa ta'ala la ha prohibido durante el estado de Haram. En cuanto a la ofrenda expiatoria, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuamos, hermanos, con la clase. Una falla en la transmisión. Estábamos en la ofrenda expiatoria por el coito antes de la primera suspensión del estado de Haram, ¿sí? Para no hacer muy larga la clase, vamos a avanzar un poquito más la parte que estaba pendiente y hasta aquí llegamos la clase del día de hoy. En cuanto a la ofrenda expiatoria, en caso de existir coito antes de la primera suspensión del ihram, esta consiste en sacrificar un camello. Como hemos dicho hace un rato, las prohibiciones son de 4 tipos y una de ellas es aquella prohibición que si se incurre en ella se debe realizar una ofrenda mayor, que es el sacrificio de un camello. Ahora, quien incurra en esta falta y no disponga de camellos o no disponga de medios para comprar un camello y sacrificarlo, entonces debe ayunar 3 días durante la peregrinación y 7 días cuando vuelva a su casa, ¿sí? Repito, la persona que incurre en el coito antes de la primera suspensión del ihram, entonces debe realizar una ofrenda mayor, que es el sacrificio de un camello. Bien.
si la persona no tiene camellos o no tiene los medios para adquirir un camello y sacrificarlo, entonces debe ayunar 3 días durante la peregrinación misma y 7 días cuando vuelva a su casa, cuando vuelva a su hogar. ¿Sí? De esta manera completará 10 días de ayuno. Ahora, si el coito ocurre después de la primera suspensión del ihram, se expía con una ofrenda menor. ¿Sí? Se expía con una ofrenda menor. Y esta expiación es tanto para hombres como para mujeres, excepto que la mujer haya sido coaccionada. Si la mujer fue obligada, entonces no está sujeta a esta expiación. ¿Sí? La expiación menor es solo para aquella persona, si que sucedió después de la segunda suspensión del ihram, es solo para aquellos que lo realizaron con voluntad. ¿Sí? Y es tanto para el hombre como para la mujer, excepto que haya sido coaccionada, ¿no? Ahora, la expiación de aquella persona que incurre en el coito durante la umra, aquí ya no estamos hablando de la peregrinación, sino durante la umra, antes del sa'i. El sa'i es el recorrido entre las colinas de Safa y Marwa. Así como está el tawaf, que son las 7 vueltas, está el sa'i, que es el recorrido de 7 veces entre las colinas de Safa y Marwa. Si una persona, es decir, si el peregrino incurre en el coito durante la umra y antes del sa'i y el corte de cabello, entonces debe realizar una ofrenda menor. ¿Sí? Debe realizar una ofrenda menor. Y la ofrenda menor, ya dijimos hace un momento, puede ser ayunar 3 días, o puede ser alimentar a 6 pobres, o puede ser sacrificar un cordero. Ahora, en cuanto al veredicto de cortar o lastimar plantas del haram, cortar o lastimar plantas del haram, el haram es el recinto sagrado, es ilícito, es prohibido para quien se encuentra en estado de ihram. Es ilícito para aquella persona que se encuentra en estado de ihram, y para los demás musulmanes cortar árboles o plantas del haram de la Meca. ¿Sí? Es ilícito tanto para el muhrim como para los demás musulmanes cortar o lastimar plantas que estén dentro del recinto sagrado de la Meca. ¿Sí? Excepto el idhir, ¿sí? Y las plantas sembradas con el esfuerzo humano. Si una persona sembró una planta, entonces eso ya tiene otra legislación. ¿Sí? Mientras que las plantas naturales del recinto sagrado está prohibido tanto para el peregrino como para el musulmán, para el no peregrino en este caso, cortarlas o lastimarlas. ¿Sí? Ahora, quien realiza esta prohibición comete un pecado, pero no debe expiarlo con ninguna ofrenda. ¿Sí? Es un pecado, es una prohibición, y como tal quien la realice está cometiendo un pecado, pero no está sujeto a ninguna expiación, a ninguna ofrenda. ¿Sí? Es prohibido también cazar en el haram, y quien lo hace debe expiar su pecado, sí, con una ofrenda. Ahora, también es prohibido cazar y cortar árboles en el haram de Medina. ¿Sí? También es prohibido cazar, la cacería, y cortar árboles en el haram de Medina. Así como hay un recinto sagrado en la Meca, hay un recinto sagrado en Medina también. ¿Sí? Ahora, excepto que no habrá ninguna ofrenda expiatoria, sino un ligero castigo aleccionador. ¿Sí? En el haram de la Meca, ahí, si uno comete ciertas prohibiciones, está la manera de expiarlo.
Allah las indica en el Sagrado Corán. En este caso, en el Haram de Medina, también es ilícito, es prohibido cazar y cortar árboles en el recinto sagrado de Medina, ¿sí? Con la excepción de que no habrá ninguna ofrenda para expiar ese pecado. Pero lo que sí habrá es un ligero castigo al leccionador, ¿sí? Además del pecado que implica hacerlo. Y sí es permitido tomar de Medina el pasto que se necesite para forraje. Eso sí es permitido. Ahora, en el mundo, para los musulmanes, solo existen dos zonas sagradas. No hay que confundir con mezquitas sagradas, ¿sí? En el mundo, para los musulmanes, solo existen dos zonas sagradas: el Haram de la Meca y el Haram de Medina. Mezquitas sagradas son tres: la mezquita de la Meca, la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam y la mezquita del Quds. Y Allah subhanahu wa ta'ala la libre de las manos de los criminales que tienen ahorita dominada a nuestra mezquita sagrada en el Quds. Bien, ahora que mencionamos los límites ahora que mencionamos al Haram de Medina, al recinto sagrado de Medina, así como aprendimos también cuáles son los límites del recinto sagrado del Haram, también es importante que sepamos cuáles son los límites del recinto sagrado de Medina. Y los límites del recinto sagrado de Medina, es decir, los límites del Haram de Medina, por el lado este, el campo, una zona volcánica llamada Al-Harra Sharqiyya, ¿sí? La zona volcánica del lado este, que en árabe lo conocen precisamente como tal, Al-Harra Al-Sharqiyya, ¿sí? Mientras que por el lado contrario, por la dirección contraria, por el oeste, está también el campo de roca volcánica por el lado oeste, que también le llaman Al-Harra Al-Gharbiyya. Entonces, Medina, por el lado este y oeste, tiene zonas rocosas, zonas de roca volcánica, y estos son los límites del Haram por el lado este y oeste: el Harra Sharqiyya y el Harra Al-Gharbiyya, ¿sí? La zona rocosa oriental y la zona rocosa occidental. Mientras que por el norte tiene el monte Thawr, que está justo detrás de Jebel Uhud, de la montaña de Uhud. Hasta allí es por el norte los límites del Haram de Medina. Y por el sur está en el monte Air y el cauce del Wadi al-Aqiq. El otro día les mencionaba que la mezquita del árbol, que está en el punto geográfico, en el Miqat de Dhul Hulayfa, está pasando el valle de Al-Aqiq, el Wadi al-Aqiq. Y les comenté que ese wadi está mencionado en los hadices donde se mencionan los límites del recinto sagrado de Medina. Pues aquí está lo que les estoy mencionando. Por el lado este y el lado oeste de Medina está la zona rocosa y son los límites del Haram por el este y el oeste. Por el lado norte está el monte Thawr, que está justo detrás de Jebel Uhud, la montaña de Uhud. Y por el sur está el monte Ir y el cauce del Wadi al-Aqiq, el río al-Aqiq o el valle de al-Aqiq, ¿sí? Para terminar, vamos a mencionar como ya última parte, que quien incurre en una misma prohibición repetidas veces solo debe expiar su falta una sola vez. Quien incurre en una misma prohibición repetidas veces solo debe expiar su falta una sola vez, excepto en lo que concierne a la cacería. Y allí sí debe expiar su falta las veces que las cometa, ¿sí? Ahora, quien incurre en distintas prohibiciones, como por ejemplo rasurarse y perfumarse, que son dos prohibiciones, entonces debe realizar una expiación por cada prohibición que cometa, ¿sí? Y es prohibido realizar matrimonios o casarse
durante el estado de ihram, pero la persona que incurra en esta prohibición no debe expiar su falta con ninguna ofrenda. Y esta es la primera situación de las prohibiciones que mencionamos. Dije que hay 4 clases. La primera son aquellas prohibiciones que no requieren de una expiación como contraer matrimonio o realizar el matrimonio de alguien más. Es una prohibición y quien lo haga comete pecado, pero no está sujeto a ninguna expiación, ¿sí? Ahora, el matrimonio celebrado durante el estado de ihram no tiene validez. El matrimonio celebrado durante el estado de ihram no tiene validez, ¿sí? Ahora, las reconciliaciones, en cambio, esas sí tienen validez, ¿sí? Entonces, aquella persona que se casó mientras estaba en estado de ihram, que sepa que su matrimonio no es válido. Y aquella persona que estuvo disgustada con su cónyuge y se reconcilió durante el estado de ihram, que sepa que su reconciliación sí es válida, ¿sí? Hasta aquí llegamos con nuestra clase. Pido las disculpas del caso por la interrupción que tuvimos. Tal vez la clase va a estar en 2 transmisiones distintas, pero ahí seguirán de cualquier manera en nuestra página. Recuerden que si tienen preguntas sobre las clases, sobre el tema, pueden enviarnos sus preguntas como mensaje, o pueden también dejarlo aquí en los comentarios y inshallah se las iremos respondiendo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.